no sé si mientras los hermanos se unen, le voy a proponer esto para que quede grabado en el video, que es que esto va a ser grabado, que los dos consentimos en que va a ser grabado. Sí, sí, La comparto mientras los hermanitos ingresan, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, vea, voy a compartir aquí esto. Ya me imagino que usted lo está viendo por ahí, ¿verdad? Esta pantallita. Consentimiento consciente, grabación, promoción de este programa en redes sociales y YouTube, porque si usted quiere presentarlo a donde usted quiera, pues no vamos a decir nada malo, yo creo, ¿verdad? Ah, Todo normal. sí, Vamos a sí, hacer sí. si se le puede llamar debate o diálogo, como usted quiera llamarle, sobre la Trinidad, porque vamos a hablar de Juan 1:1 al 18. Dice así, Sí, sí. por este medio soy consciente que todos los programas como este se grabarán, subirán a YouTube. Todo se va a subir. Autorizamos a mi persona, que yo tengo el canal, subir este video en YouTube, promoverlo en las distintas redes sociales. Este video es parte de los derechos de autor de los programas del canal de YouTube de Edwin Calderón y damos el consentimiento. Yo tengo un canal en YouTube y entonces, mira, hay otro hermano que dice, vamos a admitirlo de una vez. Eh, entonces, en ese canal vamos a ir presentando estos videos. Eso para que quede como parte del programa. Ahí se unió Felipa, dice, teléfono de Felipa. Sí, No sé si quiere sí, saludarla. sí. Un saludo para la hermana Felipa Suazo, y los hermanos de la congregación Emuná Shalom Nación. Bien, no sé si espera. Iniciamos. Iniciamos, hay una hermana nada más, pero me imagino que se van a ir integrando ahí paulatinamente, ¿verdad? Sí, Entonces, si usted quiere, nos presentamos, se presenta usted. Y yo sí, aquí voy a hermano, darle yo me a admitir presento. a otro hermano tuyo que está. Este, bueno, saludo a todos los hermanos y hermanas de la congregación Emuná Shalom Naciones, a todos los hermanos que nos ven en este momento y a los que verán este diálogo, debate con el hermano Isquín, Eduardo Valverde, que sea para edificación, restauración. Hablaremos de Juan 1 del 1 al 18 y estaremos hablando, si se puede, de algunos aspectos de la Trinidad. Quiero saludar a todos los que nos ven, que este diálogo, debate sea para edificación y restauración sobre todo. Shalom, hermano Es Víctor. todo, hermano. Ujú. Bien, hermano Víctor, muy bien, Felipa ahí saludó. Shalom. Igualmente, Shalom. bendiciones a las dos hermanas. Sí, bienvenidas. Bueno, mi nombre, como lo dijo el hermano, es Jim Calderón Valverde y de Costa Rica, con mucha alegría de compartir con el hermano Víctor, pastor de la iglesia de ustedes. No, 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 soy hermano, Es hermano. Muy bien, hermano, hermano. hermano. Bueno, una bendición entonces, una bendición grande, ¿verdad? Vamos a compartir el texto de la palabra de Dios, Juan 1:1 en adelante, y de alguna manera conocer lo que la palabra de Dios nos dice y por supuesto y ahí ver las diferentes interpretaciones que hay. Nos encanta. En cada debate, pues conocemos, aprendemos y siempre que se haga, ¿verdad? En este ambiente de respeto, porque la palabra de Dios es muy sagrada, ¿verdad? Es muy santa. Entonces, hoy voy a aprender bastante y esperamos que todos también aprendan bastante. Eh, Estoy aquí para servirles. Tenemos un canal en YouTube y ahí vamos a subir el video. Estamos con Zoom y lo tengo aquí gratuito, así que esto se corta como a los 40, 45 minutos, creo. Entonces, este, no nos asustemos. Si se corta, vuelvo a entrar y les vuelvo a mandar el enlace, ¿verdad? Para continuar.
Yo domino más la otra plataforma, la de Team, ¿verdad? Que es donde podemos grabar horas de horas, pero Zoom sí la hemos usado, es interesante, me gusta mucho por el tiempo, ¿verdad? Por el relojito que tiene, que nos indica el tiempo a cada uno. El hermano está de acuerdo en que sean 5 minutos, entonces eh, vamos a comenzar a hablar de Juan 1:1 y creo que pasados unos 30 minutos por ahí, puede ser que comencemos con una partecita de preguntas, ya que el hermano puede ser que quiera hacer algunas preguntas y su servidor también. Entonces, no sé, Víctor, si usted quiere comenzar usted o quiere que yo comience, usted me dice, a mí me da igual. No, yo comienzo. Perfecto, entonces vamos a poner aquí el tiempo, cuando usted ve el tiempo en mi imagen, ¿verdad? Entonces, inmediatamente usted comienza a llevar el tiempo, que sean 5 minutos exactos, ¿verdad? O un poquitito menos, que no nos pasemos para ir respetando el espacio verbal de cada uno. Bien, hermanos, estamos en sus manos, comencemos. Eh, Toda Rabá. Bueno, pues vamos a hablar sobre el libro de Yohanan o Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Tengo antes que decir que nuestro Señor Jesús o Yeshua, como se le conoce en hebreo, fue un ser preexistente. Preexistente porque está demostrado con libros del Brit Hadashah o Nuevo Testamento que, que existió, vivió con el Padre y luego se encarnó en un ser humano. Así lo concebimos nosotros. Juan 8:58 dice, Yeshua les dijo, si en verdad antes que Abraham fuese, yo soy. Anihu. Juan 16:28, yo salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo estoy dejando el mundo y he regresado al Padre. Juan 17:5, ahora Padre, glorifícame al lado de ti mismo, dame la misma gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Hebreos 1:2, pero ahora, en el fin de los días, Él nos ha hablado por medio de su Hijo. Se está refiriendo a Jesús, a quien lo ha constituido el dueño de todo y por medio de Él creó el universo. Su Hijo es el resplandor de su gloria o su radiancia o su presencia, la misma expresión de la misma esencia de el mismo Padre eterno, sosteniendo todas las cosas con su poderosa palabra y después por medio de sí mismo hizo purificación para los pecados y se sentó a la mano derecha en la grandeza de las alturas con el Padre. Proverbios 8:23. El Padre eterno me hizo como el principio de su senda, la primera de las obras antiguas. Yo fui establecida antes de que el mundo, antes del comienzo, antes de que los principios de la tierra. Aquí se está refiriendo a la sabiduría. La sabiduría es Jesús. Primera de Corintios 1:24, el Mesías es el poder de Adonai o de Yud-Kei Vah-Hei o del Padre eterno y la sabiduría de Yud-Kei Vah-Hei. Entonces Jesús fue el postrer Adán. Colosenses 1:15, esta es la imagen visible del Elohim invisible o del Dios invisible. Él es el primero o el primogénito de toda la creación. Yeshua es el alma pura que no pecó. Es un comentario, estaría reservada a la redención de Adán y nosotros a las almas descendientes de Adán. Si el Eterno permite un problema, pues Él puede resolverlo. Primera de Pedro 1:20 dice, el Mesías estaba preparado desde antes de la fundación del mundo.
Es decir, aquí estoy hablando de su preexistencia. Entonces, para ser concretos, la palabra del Padre Eterno estaba en el seno del Padre Creador del universo, como un consultor desde antes de la creación del mundo. Ahora se transforma en un alma singular, pura y sin mancha, perfecto, preservado como la sabiduría divina. Nosotros podemos decir y dar varios denominativos a Jesús, pero pues es sabiduría, es el Cordero Inmolado, es el representante del Eterno, es el Rey, es el sacerdote, es el ungido, es un profeta, fue un profeta de su época y es el Redentor. Isaías 59:20. El Redentor vendrá por amor a Sión y apartará de Jacob la iniquidad. Así dice el Padre Eterno. Mashiach es el superior y es más superior que David, más superior que Moisés y más superior que cualquier profeta. Cedo la palabra, hermano. Bien, hermano, excelente, ¿verdad? Buen dominio del tiempo. Y vamos ahora con su servidor, ¿verdad? A mí sí me da un chancecito para poner vamos a ver, para poner espérese porque esto sí tiene, vamos a ver. Voy a compartir con los compañeros, bueno, veo que hay varias ideas importantes, pero antes de comenzar, déjenme compartir la pantalla, ¿verdad? Porque duro alguito poniendo la pantalla. Entonces, porque estoy conociendo bastante el sistema ahí se está compartiendo, creo, la pantalla. Entonces voy a Sí, pasar esto a una tercera pantalla que tengo por acá para ir viendo la hora, porque si no, no voy a ver la hora. Y voy a compartir esto. Vamos a ver si me funciona. Voy a compartir esto y ya le digo cuando yo comienzo a hablar. Bien, yo voy a comenzar con el texto. Entonces, comienzo ya. Creo que ahí se me ve, ¿verdad? La hora. Bien, no se ve la hora. no se ve. Se No, ve en mi icono. Vamos a poner mi icono un poquito más grande. Vamos a hacerle la pausa al tiempo. Vamos a ponerlo aquí arriba. Vamos a ver. Sí, está en mi icono, en mi imagen de arriba. Está como a la derecha. Es que se ve muy pequeñito, ¿verdad? Sí, se ve muy pequeño porque da los cuatro participantes que estamos acá. Entonces, no sé si habrá una forma. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ah, sí, pero es que se ve muy grande. Ahí lo ve, más o menos, pero tapa la pantalla, ¿verdad? sí, sí me tapa. Tapa la pantalla, sí. Bueno, ahí tengo va a sonar un sonidito cuando llegue los 5 minutos. Suena un sonidito, y yo lo tengo por acá. Este, lo seguimos así, ¿verdad? Sí, Sí, ahí más o menos se ve. ahí más o menos. Bueno, vamos Sí, con este comienzo entonces. Vamos a ver. Ahí comenzó. Bien, hay puntos que compartimos. De hecho, creemos en la preexistencia de Jesucristo. La Biblia es muy clara sobre eso. Yo creo que no hay ninguna duda en eso. Literalmente el texto griego que sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es lo que tenemos ahorita reconocido eh, internacionalmente por todos los teólogos, los grandes teólogos, ¿verdad? Eh, la iglesia lo cree, ¿verdad? Que todo fue escrito en griego. El Nuevo Testamento me refiero. Dice
literalmente, y ya vamos a ir a un interlineal, dice, en principio era el dicho. Yo he traducido logos por dicho, por muchas razones. Ahorita no entra el caso, pero si no lo discutimos después. Me gusta más dicho que palabra o que verbo. Abajo está lo que dice la Reina Valera 1995. Ellos hablan del verbo. La Jerusalén, que es una Biblia católica, habla de la palabra. Yo prefiero utilizar la palabra dicho por una situación gramatical. En principio era el dicho, ¿verdad? Es decir, hay tres ideas. En principio era el dicho era junto a Dios o junto al Dios literalmente, ¿verdad? Y el dicho era Dios. Hay tres ideas. Yo voy a partir de esta primera idea, pero me voy a ir al interlineal. Y en el interlineal lo vamos a ir viendo de manera más clara. En argi in o logos. En principio, es decir, está hablando de Génesis 1. El principio, en este caso, se refiere a Génesis 1. Existía el dicho o logos. ¿Quién es o logos? ¿Quién es el dicho? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Nosotros creemos, igual que lo ha creído la iglesia durante 2000 años, que el logos es Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué decimos que el logos es Jesucristo? Bueno, primero porque el contexto lo dice. Si leemos Juan 1:1, y ya lo vamos a ver, el por qué o logos, el dicho, es Jesús, que es preexistente, que ustedes también lo creen, porque de acuerdo a lo que el hermano expuso, ¿verdad? Con los mismos textos que él expuso. Es decir, Cristo existió en el principio, en Génesis 1. No creemos que logos es una expresión o una cosa, porque estamos o es una cosa o es una persona. Es decir, en esta vida o eres cosa o eres persona, pero entre las personas nosotros en el lenguaje actual, en español, está o eres persona, este, o no eres persona, eres animal también, ¿verdad? Que puede ser que es una persona es la que razona, mientras que un animal no razona. Entonces, desde ese punto de vista, tomamos que logos es una persona que razona, un ser pensante. Y ese ser pensante es Cristo, no es cosa. Muchos literalmente dicen, actualmente han salido algunas ideas de que o logos es una cosa, no es una persona viviente. Nosotros creemos que sí, esa persona o logos, el ser viviente, es Cristo. Ahora, ¿por qué creemos que logos es Jesucristo? Bueno, yo no sé porque no oí si usted está de acuerdo en que logos es Cristo. Bueno, por los mismos textos que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Por los mismos textos. Por eso la primera idea que viene aquí, ¿quién o qué es el logos? ¿Quién? Refiriéndose a si es una persona o qué si es una cosa. ¿Es algo o es alguien? ¿Quién es el logos? ¿Es algo o alguien? ¿Verdad? Entonces, de acuerdo al contexto, que lo vamos a leer en la otra participación mía porque es muy extenso, vamos a ir viendo los textos de Juan 1, del capítulo 1, donde nos van a enfatizar que el logos es Jesucristo y no una cosa. Entonces no los comienzo a ver porque ya se me fueron los 5 minutos y la idea es ir compartiendo fielmente con eso. Ahí se me acabó el tiempo. Bien, hermano, dejo de compartir y le cedo la palabra. Gracias, hermano. Bueno, yo lo admito como palabra. Palabra es lo mismo que dicho, que logos, que el verbo. Entonces, pero vamos a verlo que es la palabra, o sea, significativamente no es un ser, es una metáfora, porque estamos hablando de que también Yeshua es la puerta de las ovejas, pero no es algo de madera. Jesús o Yeshua es un vid,
es el pastor, es la luz, esa luz, y es un cordero, y tenemos que es también la Torá, dice, Yeshua también dice, yo soy el pan de vida. Lo vemos como una metáfora, el camino, la palabra, por lo que entendemos que es no es algo, la palabra creadora sí es algo literal. Entonces, Yeshua, palabra, su origen es divino. Entonces, vamos a verlo, porque comparativamente, si nosotros decimos, por ejemplo, que Jerusalén va a ser una ciudad de justicia, que sería Hashem Shikenu, sería como en sentido metafórico que habrá justicia, pero no será Elohim justicia. Entonces, de 10 locuciones, el Padre Eterno que emitió, creó el mundo y creó al hombre. De 10 locuciones, de 10 dichos, palabras creadoras. Entonces dice, vamos ahora sí a entrar a Juan 1:1. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Yud Hei Vav Hei, o Dios de Israel, y la palabra era Yud Hei Vav Hei. En el principio, con Yud Hei Vav Hei, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin nada de lo que él ha sido hecho hubiera sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, y la luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció. Vamos a detenernos ahí. Esa luz creadora aparece en Génesis. Dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. La tierra estaba invisible y sin terminar, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Rúa de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo, sea la luz, y hubo luz. Esa luz es y representa a Mashiach, Yeshua, o el Mesías Jesús. Elohim vio que la luz era buena, y Elohim dividió la luz de la oscuridad, y Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Así que hubo noche y hubo mañana y un día. Pero Elohim llama, Elohim dice, Elohim palabra creadora. Elohim dijo, es otra palabra creadora, sea el firmamento en medio del agua y que divide el agua del agua. Elohim hizo el firmamento y dividió el agua debajo del firmamento, y sobre él el cielo, y Elohim vio que era bueno, y así fue la noche y la mañana el segundo día. Elohim dijo, otra palabra creadora. Estamos hablando ahí de las locuciones que emitió el Padre Eterno. Dijo, el agua que está bajo el cielo sea reunida, junta en un lugar, y la tierra seca aparezca, y así es como, y el agua, el cual estaba debajo del cielo, fue reunida en sus lugares, y la tierra seca apareció. Elohim llamó a la tierra seca tierra, y la reunió junto del agua, y llamó mares, y Elohim vio que era bueno. Elohim dijo, otra palabra creadora, produzca la tierra hierba que lleve cera de su tipo, sea semilla, y de su semejanza y árboles de fruta, cada uno produciendo su propia semilla, que lleve fruto en la tierra, y así es como fue. La tierra produjo hierba, que produjo su propia semilla de su tipo y de su semejanza, y árboles produciendo su propia fruta, y la semilla de su tipo sobre la tierra, y Elohim vio que era bueno. Hasta aquí, hermano. Excelente, hermano. Voy a compartir primero. Ahí se nos integró otro hermano. Se nos integró. Vamos a ver si lo integramos bien antes de... sí, está integrado bien.
Bien, bienvenido. Vamos a compartir, entonces, ahora mi parte. Voy a compartir y me dan un chancecito para compartir. Y ya empiezo otra vez, hacemos el mismo proceso de hace un ratito. Paso esto hacia la otra pantalla y vamos a compartir eso. Ahí estoy, se están quedando sin tiempo. Actualizar ahora, a ver qué será eso de actualizar ahora. Ah, no, ese no era, ¿verdad? Bueno, si no ingresamos, vamos a ver. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Sí, sí se está viendo. Bueno, vamos a ver. Pues dice que me quedo sin tiempo. Entonces, cualquier cosita, hacemos aquello, ¿verdad? Ingresamos de nuevo. Ahí estamos con la pantalla. Voy a poner mi tiempo. Ahí comienzo. Bien, parece que coincidimos con algunos elementos, diferencias de nombres. En el principio era el dicho, era la palabra, era logos, es lo mismo, es cierto, en eso coincidimos. Era el dicho, la palabra, el logos. Les decía que, bueno, ese dicho, de acuerdo al Evangelio de Juan, es Jesucristo. No es una metáfora, claro que sí, es una metáfora porque el dicho, el logo, la palabra, es una metáfora de Jesucristo, es de Jesucristo. Es decir, así como se usa yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, es Cristo. Yo soy, bueno, en este caso no dice yo soy el dicho, pero Juan lo está diciendo que en el principio existía el dicho. Es decir, es una forma para decir en el principio, en Génesis 1, en la creación está Jesucristo. Eh, que este dicho es preexistente, usted lo cree, nosotros lo creemos porque usted lo acaba de mencionar, pero déjeme mencionarle Juan 1:3 para casi decir lo que usted mencionó en cuanto a esta primera parte, porque estoy apenas comentando esta primera idea de Juan 1:1. Juan 1:3 dice, Juan 1:3, traté de ver si existía aquí, pero no vi el de compartir, el de marcar texto, bueno, no importa. Juan 1:3 dice, todo, literalmente, ¿verdad? Todo por medio de él, todo por medio de Jesucristo, aconteció. Es decir, todo fue creado por medio de Cristo, Juan 1:3. Todo por medio de él, es decir, del dicho. Está hablando del dicho, de la palabra, del verbo, de logos, como quieran decirle. Todo por medio de él aconteció. Es decir, todo existió por medio de Cristo. ¿Se sustenta en la Biblia? Sí, ahorita lo veremos que sí. Aparte de él aconteció ni una que ha generado. Literalmente así dice. Es decir, todo, absolutamente todo existe porque Cristo lo creó. Y dice todo por medio de él. Es decir, que Cristo fue el medio, el instrumento que el Padre utiliza para crear todo. Esa es la idea que hemos tenido los cristianos durante estos 2000 años. Luego en el versículo 4 dice, en él, es decir, está hablando del dicho, en el dicho vida era. Es decir, que en Cristo, en el dicho, había vida o era la vida. De hecho, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, es Cristo, el dicho es Cristo. La vida era la luz de los hombres, es decir, el dicho es la luz de los hombres. Y hay muchos textos, y vamos a ver ahora después, que la luz de los hombres es Jesucristo. Como usted lo dijo, es una metáfora de Jesús. El libro de Juan está lleno de metáforas, está llena de simbolismos. La luz en la tiniebla manifiesta literalmente, dice Juan 1:5, la tiniebla a él no sorprendió, es decir, no ha podido apagarla, no sorprendió literalmente el catélabe, ¿verdad? Entonces viene a ser exactamente lo mismo. Luego Juan 1:6, estamos viendo el contexto para ver que es Cristo, aconteció un hombre siendo apostolizando, es decir, siendo enviado, palabra apostolizar, y yo la uso también como enviado, una palabra que no ha pasado al lenguaje del español, pero que existe, dice, siendo apostolizado de parte de Dios. O Juan, enviado de parte de Dios, nombre para él Juan. Viene Juan, Juan vino hacia declaración, es decir, hacia testimonio, el martirium, para que martirizare, es decir,
para que profetizare o para que fuere testigo acerca de la luz. Es decir, para ser testigo de Cristo. Recuerden que Juan antecede a Cristo, para que todos creyeran por medio de ella. Está hablando de la luz, ¿verdad? Entonces, está hablando de Cristo, para que todos crean por medio de Cristo, que es un elemento que lo vamos a ver a través de todo el Evangelio de Juan. Juan 1:8 dice, no era aquel, es decir, Juan, la luz. Juan no era la luz, sino para que martirizare alrededor de la luz, sino que era el que iba a hablar y testificar acerca de la luz, acerca de Cristo. En 1:9 dice, era la luz, estamos hablando de la luz de Cristo, el dicho, la luz verdadera, Cristo es la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, viniéndose hacia el cosmos. Cristo vino al cosmos. Eso es lo que nos dice Juan 1:9. Juan 1:10, en el cosmos era la luz, Cristo vino al cosmos, ¿verdad? Y el cosmos por medio de ella, y ahí terminó mi participación. Voy a dejar de compartir y aquí está. Y voy por ahí. Ahora sí, hermanito. Vamos a ver. Dejo de compartirla aquí. Muy bien. Ahora sí. Somos todos oídos. Gracias, hermano. Cuando hablamos de la palabra creadora, estamos hablando de la voluntad del Padre Eterno. ¿Quién es el Padre Eterno? El Padre Eterno es Elohim. Elohim es el Padre de Yeshua o de Jesús. Elohim creó esa luz del mundo que es Jesús. Entonces, seguimos. Juan 1, capítulo 1, 6. Hubo un hombre enviado por Yud-Hei Vah-Hei, cuyo nombre era Juan o Yohanan. Él vino a ser testigo, a dar testimonio referente a la luz, a fin de que por medio de él todos pudieran poner su confianza en Yud-Hei Vah-Hei y estar llenos de fe para él. Él mismo no era la luz. En efecto, Juan el inmersor o Juan el Bautista, como le llaman, no era la luz. Ya sabemos quién es la luz, Jesucristo o Yeshua HaMashiach. No es la luz. Él vino a dar testimonio referente a la luz. Este era la luz verdadera que da luz a todos los que entran al mundo. Versículo 10, él estaba en el mundo fue hecho por medio de él. A pesar de esto, el mundo no le conoció. 11, él vino a su propia tierra natal y su propio pueblo no le recibió. 12, mas a todos los que le recibieron, aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, les dio potestad de convertirse en hijos de Yud-Hei Vah-Hei. 13, no por herencia sanguínea, ni por impulsos físicos, ni por intención humana, sino porque Yud-Hei Vah-Hei así lo dispuso. Ahí nos vamos a quedar en el 13. Y hay otros textos que tenemos del libro de Juan o Yohanan. Dice Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces estamos hablando de que alguien lo envía. ¿Quién es la palabra creadora? El Padre eterno, Yud-Hei Vah-Hei. Estoy hablando del tetragramatón. Juan 17:6. Yo di tu nombre a conocer. Se está refiriendo al Padre eterno. Yo di tu nombre a conocer a la gente que me diste del mundo. Ellos eran tuyos. Tú me los diste y han guardado de tu palabra. Juan 8:55. Ahora ustedes no le han conocido, mas yo sí les conozco. En verdad, si yo dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero yo sí conozco y obedezco su palabra, su Torah. En ese tiempo se hablaba de la Torah, no existía el Nuevo Testamento. Juan 10:35. Si él llamó Elohim a la gente a la cual la palabra de Elohim era dirigida, y el Tanakh no puede ser violado. O sea, se está refiriendo a los profetas, a los salmos, se está refiriendo a la Torá.
Juan 12, 47, 48. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Es decir, Yeshua HaMashiach, o Jesucristo, como le dice el cristianismo, vino a salvar el mundo. Aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo digo, es la palabra que yo he hablado, y los juzgará el último día. Los juzgará el último día. O sea, la palabra no es tanto en sentido literal, aquí los vemos en los textos, sino que es lo que Jesús hablaba, era de la Torá, pero Elohim era de la palabra creadora. Adelante, hermano. Bien, hermano. Voy a compartir de nuevo el tema mío. Vamos a ordenar el reloj de nuevo. Bien, y le doy compartir. Le doy compartir. A ver. Sí. Pues. Bien. ¿Estás viendo la pantalla, hermano? No, lo veo a usted. Ah, ya. Entonces, espere un momentito porque entonces no estoy compartiendo. Vamos a ver. Vamos de nuevo. Y no le di compartir aquí. Compartir. Ya, esto. Ahí sí se ve la pantalla. Ya se ve la pantalla. Correcto. Ahora voy a pasar el tiempo a la otra pantalla para controlarla. Y aquí. Bien, ahora sí. Vamos a ver. Entonces ponemos el tiempo de nuevo. Bien, creo que volvemos a coincidir con algunos elementos importantes. Estaba con Juan 1:10. Bueno, no tengo que demostrarle que era Jesucristo porque ya usted lo mencionó, que para usted también es Jesús, pero para que quede toda la idea clarita, y es lo mismo, voy a reafirmar cosas que usted ha reafirmado y que en realidad me parecen muy parecidas. En el cosmos, Juan 1:10, en el cosmos era la luz, ¿verdad? Era la luz, que es el dicho, que es Cristo, y el cosmos por medio de ella, de la luz, que es el dicho, que es Cristo, aconteció. Es decir, el mundo fue hecho por la luz, o por el dicho, o por Jesucristo, que es lo mismo. Y eso se sostiene con la Biblia. El cosmos a ella, es decir, a la luz, no la conoció, es decir, no la recibió. Rechazó a Cristo, por eso lo mataron. En el versículo 11 dice, hacia los párvulos, ¿verdad? Hacia los párvulos suyos vino, hacia los párvulos suyos vino, y los párvulos suyos a ella, a la luz, ¿verdad? Porque está hablando de la luz, a ella no cogió, es decir, no recibió. El rechazo del mundo a Cristo. Juan 1:12 dice, mas cuantos hombres agarraron a ella, es decir, los que aceptaron la luz, les dio autoridad de ser párvulos de Dios. Es decir, se les dio la autoridad de ser párvulos, hijos de Dios. Hago la diferencia de párvulos porque la Biblia habla de los dos. El griego era muy específico, ¿verdad? Habla de Dios, que era hijos, y párvulos, que es párvulo, ¿verdad? Que es en este caso tecnos o tecna. Para los hombres creyendo hacia el nombre de ella, de la luz, que es el dicho, que es Cristo.
En el versículo 13 dice, quienes no procedentes de sangre, ni procedente de voluntad de carne, ni procedente de voluntad de varón, sino procedente de Dios fueron engendrados. Se está hablando de un nacimiento nuevo. Se está hablando de que somos hijos de Dios, pero de una manera espiritual. No de una manera, no como decía Nicodemo, ¿verdad? Que lo vamos a ver en el capítulo 3. ¿Cómo? Pues hay que entrar de nuevo, no. Entonces, se está hablando del nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. En el versículo 14 dice algo sobre el dicho, dice, y el dicho carne aconteció. Es decir, el dicho, que es el logos, que es el verbo, que es la palabra, que es la luz, carne aconteció, se hizo carne. Jesús, que vivía eternamente con el Padre, siendo espíritu, se hizo carne. ¿Por qué era espíritu? Porque en la Biblia hay dos términos que son antagónicos, que es carne y espíritu. O eres carne, eres humano, o eres espíritu. Eres un ser celestial que no tiene carne, ¿verdad? En la Biblia la palabra carne, sarx, se va a utilizar siempre para, es como decir un sinónimo de humano. El dicho carne aconteció, se hizo carne, se hizo humano. Jesús se hizo humano. Jesús vivía con el Padre, era preexistente, ¿verdad? Ha existido eternamente con el Padre y se hizo humano. El dicho carne aconteció y habitó entre nosotros. Es decir, Cristo se hizo humano y habitó con el ser humano. Dice, y hojeamos la gloria de él. Nosotros vimos la gloria de él. Gloria como, y aquí viene una palabra interesante, unigénito del Padre. Unigénito, el monogenus, que viene acá, del Padre, es porque Jesucristo es, bíblicamente se va a ver, es el Hijo único del Padre. Es decir, y ese Hijo único, nosotros seremos hijos de otra manera, pero Jesús es el Hijo único porque va a tener la misma divinidad que el Padre. Por eso se habla de él, el unigénito del Padre. Jesús es el Hijo único del Padre. Y luego habla de un elemento muy importante, saturado, el pleno, el pliris, saturado de gracia y verdad. Juan habla de que Cristo es el que nos da la gracia, que es todo un tema en Pablo, el que nos salva gratuitamente, el que vino a salvarnos, y verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino, la única verdad, y por lo tanto, Juan desde aquí comienza a decirlo, algo que más adelante lo va a aclarar mejor. Hasta aquí ha hablado del dicho, pero no ha dicho que es Jesús. Bien, hermano, ahí te toca. Vamos a dejar de compartir y ya ahorita sigo y aquí paramos eso. Aquí aprendemos mucha tecnología con tanto enredo. Bien, Sí, hermanito, somos todos. adelante. Bueno, entonces estamos hablando del Padre Eterno y de Yeshua HaMashiach, o sea, de Jesucristo y de Dios de Israel. Yeshua hablaba de su Padre, Yeshua hablaba de la Torá. Palabras, expresiones, pero no en un sentido general como lo hizo el Padre. En la creación, el Padre da 10 locuciones y crea. Y sabemos que Yeshua o Jesús fue creado, el primero de la creación. Juan, dijimos 1:1 que es la luz se manifestó en el Mesías. Isaías 9:2, oh pueblo caminando en tinieblas, han visto una gran luz sobre aquellos que viven en la región y sombra de muerte, una luz ha brillado sobre ti. Salmo 36:9, porque en ti está la fuente de vida, es tu luz y nosotros vemos luz. Isaías 60:1, resplandece, resplandece, oh Jerusalén, porque la luz ha venido a la gloria del Padre Eterno y ha amanecido sobre ti. Entonces, Elohim, ya vimos que dijo, sea la luz, sea Jesucristo.
Juan 1:4 dijo, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz de los hombres era el Mesías. Juan 1:7-9, y ya Yohanan pues fue testigo. Seguimos aquí con Juan 1:14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria, la gloria del único, del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Es decir, que esa resplandecencia del Padre se estaba viendo, se ve en el Mesías. A él se le dio esa gloria, a Masías Jesús, a Masías Jesús. Yohanan dio testimonio referente a él cuando gritó clamando, este es el hombre de quien hoy he hablado cuando dije, el que viene después de mí ha venido para ser superior a mí, porque él existió antes que yo. Ahí estamos comprobando que él existía, aunque el judaísmo diga que no. Entonces, vamos al 17. Juan 1:17. Porque la Torá fue dada por medio de Moisés. La misericordia y verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. Nadie ha visto jamás a Yud-Hei Vahei, el Padre Eterno, pero el único incomparable Hijo, quien es idéntico con Yud-Hei Vahei, está al lado del Padre y él le ha dado a conocer. Entonces, vemos que en sentido plural es las locuciones del Padre Eterno. Con 10 locuciones creó el mundo, creó todo lo que en ello hay, y cuando él dijo en singular, sea la luz, fue la luz. Equivale a la luz, y la luz del Mesías, como lo hemos dicho, que también usted, hermano, lo cree, la palabra creadora de Elohim, y dijo, sea la luz. Y en Juan 3:19 dice, ahora este es el juicio, la luz ha entrado al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran perversas. Entonces, tenemos que ¿qué trataba de explicar Juan el Bautista? Trataba de explicar algo a los judíos también de esa época. Vamos a verlo en la próxima participación, pero sabemos nosotros y distinguimos que Yud-Hei Vahei, Padre Eterno, y Yeshua es el Mesías, lo consideramos así como el Mesías de Israel. Esa luz del mundo que apareció en el Bereshit en razón del principal. El principal es Mashiach. Este mundo fue dado para él. Adelante, hermano. Bien, hermano, excelente. Bien, parece que cada vez encontramos puntos más coincidentes, ¿verdad? Eso es importante. Voy a compartir de nuevo y a ver el versículo que sigue. Vamos a ver, ahí estoy compartiendo. Vamos a quitar esto de acá y bueno. Bien, ahí se ve la pantalla, ¿verdad, hermano? Sí. Bien, voy a poner los 5 minutos. Bien, aquí vamos. Bueno, parece que coincido con la mayoría de puntos, ¿verdad, hermano? Por no decir que en todos, porque realmente es muy parecido a lo que nosotros creemos. Sigo y reafirmo algunos elementos que el hermano ha mencionado y que yo también comparto. Juan 1:15, Juan martiriza alrededor de él, ¿verdad? Alrededor de él, el Logos, y ha gritado diciendo, este era quien dije, el hombre después de mí viniendo, delante de mí ha acontecido que primero de mí era. Creo que los dos coincidimos en que está hablando de Jesucristo. Luego en el versículo 16, procedente del pleno de él, nosotros todos tomamos y gracia en lugar de gracia, literalmente, también coincidimos que es Cristo.
que de él tomamos la gracia, ¿verdad? Luego en el versículo 17, porque la ley por medio de Moisés fue dada, Moisés nos dio la ley, dice, y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo aconteció. Moisés nos da la ley, o la Torá, como dice el hermano, y Jesucristo nos da la gracia y la verdad. El papel de la gracia con la ley juega un papel muy importante en los escritos de Pablo, donde hablamos de la ley y la gracia, ¿verdad? Que hay que entenderla bien. Y la verdad, como lo dijimos, porque Cristo es la verdad. Cristo es, y no es una verdad más, es la única verdad, ¿verdad? La única verdad para llegar al Padre es Cristo. En eso creo que coincidimos. Juan 1:18, a Dios refiriéndose al Padre, ninguno ha visto nunca, porque es el Dios invisible. Dios unigénito, y aquí aparece esa expresión interesante, el monogenes theos, ¿verdad? No sé si lo podemos ver ahí, el monogenes theos. Esta palabra es interesante, ¿verdad? Porque theos aparece como un sujeto de oración, literalmente diría el Dios unigénito, el Dios que es hijo único, ya sabemos que unigénito, mono, ¿verdad? Uno, genis, ¿verdad? El unigénito, el uno génito, que es el hijo único de Dios, eh, que aquí está hablando de que es Dios, sin embargo, no lo vamos a detener en cuanto a eso, pero sí es interesante esta expresión monogenes theos, el Dios unigénito, literalmente, ¿verdad? El Dios unigénito, luego aparece el Dios unigénito siendo hacia el seno del Padre, es decir, el Dios unigénito que vive con el Padre, en el seno del Padre, en el interno del Padre, y sobre eso vamos a ver toda una teología interesante en Juan, cuando nos habla de que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre Jesús, el Espíritu viven dentro de nosotros, dentro de la iglesia, es decir, hay todo un tema interesante. Jesús dice, siendo hacia el seno del Padre, él vive con el Padre, aquel se refirió, es decir, aquel habló, aquel nos dijo, aquel nos contó. Luego en el versículo 1:30, que con eso termino la parte del Logos, ¿quién es el Logos? Juan dice, este es acerca de quien yo dije, después de mí viene varón, quien delante de mí ha generado porque primero de mí era. Se refiere al 1:15 cuando hablaba de Cristo, ¿verdad? Entonces está diciendo que el Logos es Cristo, la palabra es Cristo, y yo creo que en eso pues estamos como aparentemente muy de acuerdo. Voy con la segunda idea, ¿verdad? Para aprovechar todo. Entonces, la primera idea, resumo nada más, esencialmente, en el principio, es decir, en el Génesis, cuando se habla del principio, el Génesis, y curiosamente, tal vez cuando uno, no hemos mencionado mucho sobre esto, pero es que estamos de acuerdo y creo que esto se refiere al principio de todo. Cuando usted habla, por ejemplo, en el hebreo, el Bereshit, en principio comienza diciendo, ¿verdad? El Bereshit, y que el mismo Antiguo Testamento en griego, la Septuaginta, habla de enargín, ¿verdad? Comienza algo parecido, así comienza Juan. En el principio, en Génesis 1, existía, y existía eternamente el Logos. Bueno, y aquí se me acaba el tiempo a mí. Entonces, hermano, le doy la palabra. Gracias, hermano. Bueno, ¿qué quiso decir Yohanan o Juan? Quiso decir, bueno, ¿se escucha, hermano? ¿Escucho correctamente, hermano? Sí. Dice, Juan también habló con los rabinos de esa época, porque lo sabía, judíos, y se refirió en arameo a la menra, que es también palabra, la palabra. Entonces, porque los rabinos enseñaban que la menra era una persona, la palabra. Entonces, Juan les dijo, esa palabra es
Yeshua, quien habitó entre nosotros. Debido a que los rabinos o los sabios de esa época enseñaban que la manera era el medio por el cual Dios hizo su pacto, Juan les dice que la Torá fue dada, lo que dijimos por medio de Moisés, les explica, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Los judíos creían que la menra era el medio de salvación y Juan dijo: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios, de lo que ya hablamos. Juan 1:12. Los rabinos enseñaban que la palabra era el medio de la revelación y Juan dice: a Dios nadie le ha visto, pero al unigénito sí. Juan 1:18. Aunque los rabinos enseñaban que la menra o la palabra era el agente de la creación, Juan dirigía se acerca del Mesías, que él estaba con el Padre Eterno al principio de la creación. Entonces los rabinos enseñaban que la menra era a veces lo mismo que Elohim, mientras que otros momentos era distinto. Y Juan les explicó que el verbo era con él, esa palabra, y el verbo estaba con él, o el logos, o la menra. Entonces, a pesar de que los rabinos enseñaban a que la menra era la apariencia visible de Adonai en el Tanaj, Juan les explica que esa palabra, o menra, se hizo carne. Entonces, y ahí contemplamos su gloria como corresponde al unigénito. Así que en todos los rabinos que enseñaban que la menra era Yeshua, y Juan les los llevó de vuelta a ese punto y se los comunicó en términos que ellos pudieran entender que la menra pues era Yeshua. Pero nosotros creemos que el Padre es uno y que Yeshua Hamashiach es otro. O sea, y estuvo aquí en la tierra, lo creemos como un ser humano. Nosotros, ya sería otro tema, pero lo creemos que fue engendrado por Miriam y Joseph. Nosotros así lo creemos, como hombre. Hay muchos textos que hablan de que Yeshua fue hombre, no fue un espíritu. Y ya usted lo dijo, hay seres celestiales y hay seres terrenales. Entonces Yeshua se encarnó, fue él el que se encarnó en un cuerpo humano. Por eso dice: me preparaste cuerpo. Sí, o sea que el Padre Eterno siempre es superior a Yeshua. Yeshua vino a cumplir como profeta. Deuteronomio 18, cuando Moisés dice que vendría un profeta como él, porque Moisés fue un redentor, fue un libertador. Yeshua, parecido a él, tiene dos roles mesiánicos: Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Esta vez ya no viene como siervo sufriente, viene como líder político y guerrillero, un líder reacio, así como lo quiere Israel, así como lo concibe Israel, que quieren que pelee las batallas, ese líder político, ese líder que quiere Israel y que están esperando desde hace más de 2000 años. Nosotros que conocemos el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, sabemos que Yeshua vino en el siglo I, lo dice el libro de Daniel, y que fue cortado, el ungido del Padre Eterno. Con esto termino, hermano, y le cedo la palabra. Bien, hermano. Ve, aquí tengo que me quedan otra vez 9 minutos. Estos programas se cortan como cada 30 o cada 40 minutos, ¿verdad? Entonces, voy a hacer los 5 minutos y damos un receso de unos 15 minutitos, ¿está bien? Y porque ya se corta después de eso.
Sí, y seguimos después, ¿está bien? Entonces sí, voy, ya voy a aprovechar para ir para terminando las preguntas, ¿no? Exacto, entonces voy a intervenir los 5 minutos y damos un receso en esto. Voy a compartir de nuevo pantalla. Sí, Voy a adelante, compartir, hermano. ajá, voy a compartir pantalla y vamos con la intervención mía. Activo los 5 minutos. Ahí comienza. Bien, resumo entonces mi idea, que cada vez la veo más coincidente con lo que hermano acaba de mencionar. Energín o logos, en principio era el dicho, ya he explicado que en principio es en Génesis, existía eternamente el logos, el dicho, la palabra, el verbo, como quieran traducirlo. Jesucristo existía en el principio. ¿Cómo existía Jesús? Como un espíritu. O eres carne o eres espíritu. Él existía, era una persona que hablaba con el Padre, que se comunicaba con el Padre como lo va a expresar más adelante. Ahorita se los comparto si nos da el tiempo, pero era alguien que hablaba con el Padre. Era alguien que vino a darnos lo que él compartía con el Padre y creemos nosotros que también con el Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo existe en el principio con el Padre. ¿Cómo? Como un espíritu. Como no, porque no es carne. Carne se hizo cuando se encarnó. Nosotros sí creemos que nació por obra del Espíritu Santo, que no hubo coito, y ya eso habría que analizar, como usted le dice en otro momento, ¿verdad? Los textos. Luego la segunda idea dice, y el logos y el dicho era proston seón. Pros, ¿verdad? Una preposición que significa a, junto a. El dicho que sabemos y lo hemos visto de acuerdo al contexto es Jesucristo era o existía eternamente junto a Dios. Es decir, Jesucristo, el Hijo, que creemos también que es una forma en que Dios se expresa, es un simbolismo bíblico, pero claro, Jesucristo existe junto a Dios Padre. Tonseón, Jesucristo existe eternamente junto a Dios Padre y ha existido siempre. Y aquí lo dice, ¿verdad? Ese in, que es un imperfecto, que en griego es continuo, lineal, indica que no tiene ni inicio ni fin. Entonces, en el contexto de Génesis sería eternamente está junto a Dios Padre. Y eso podemos sostenerlo con la Biblia, claro. Hay textos que sostienen que Cristo ha existido eternamente con Dios. Ahora, y la tercera idea dice, y caí, teos, in o logos. El sujeto es o logos, gramaticalmente, que viene a ser, y el dicho o logos era Dios. Y aquí Dios, Juan se encarga de que este Dios venga sin artículo, como viene aquí el ton, seón, que se refiere al Padre, y aquí seos o teos, sin artículo, que cuando viene un verbo copulativo, dicen los eruditos, se refiere a un sustantivo atributivo. Es decir, que el dicho es Dios. ¿Hay en la Biblia categorías divinas? No. A que yo conozca, no. Es decir, o eres Dios o no eres Dios. Y nada más que sí hay algo muy claro y es que solo hay un Dios, porque eso nadie lo puede negar, si no caeríamos en el politeísmo. Pero dice que Jesucristo es Dios y que el Padre es Dios. Y aquí ya hay un problema teológico muy fuerte, porque parece que Juan lo cree, porque aquí dejó abierto el asunto. El dicho, el logos, la palabra existe junto a Dios Padre eternamente, pero este dicho es divino, es Dios, tiene divinidad. Entonces, aquí no hay una respuesta, ni usted la va a encontrar en todo el Nuevo Testamento, porque Juan no era un teólogo al estilo nuestro, sino que Juan sencillamente lo cree. Jesús es Dios. La iglesia lo cree porque al principio a Jesús lo adoran también. Hay muchos textos que hablan de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Que lo vamos a ver también posteriormente si hay tiempo. Pero este Jesucristo es Dios. Y aquí hay ya
digámoslo así, hay un problema teológico, que ese problema teológico tenemos que resolverlo y no diciendo que hay dos dioses, porque entonces ya nos echamos abajo toda la Biblia. Pero sí podemos decir que son dos personas distintas que tienen y participan de la misma divinidad. Así como el papá y el hijo participan de la misma sangre, así ellos participan de la misma esencia divina, como después vamos a leer en Hebreos. Y ahí termina mi tiempo. Estamos vamos a frenar aquí para hacer lo que dijimos. Estamos a 3 minutos de que se cierre la participación de nosotros. Si gustan, ¿verdad? Como lo mencionamos hace un momento, nos tomamos unos minutos y ya ahorita yo les mando el enlace para entrar a la parte de preguntas. ¿Les parece? Pregunta. Sí, está Bueno, bien, correcto. el Señor me lo bendiga. Entonces salimos, finalizamos un momentito, ¿verdad? Y ya ahorita les mando el enlace porque ya este se está acabando, le quedan 2 minutos. Dios me lo bendiga, ya nos vemos. Adelante, hermano. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, hermano. Aquí estamos Ya, de nuevo. Sí, bueno, darle la bienvenida a esta segunda parte de preguntas. Entonces, ya tenemos varios hermanos ahí, como podemos ver, ¿verdad? Tenemos al hermano William, tenemos a la hermana, una hermana, dice Ofir Atahualpa. Ofir Este, Atahualpa. ajá, entonces, y nada más creo, vamos a ver si aparecía alguien más en la, como participantes. Aquí hay otra que me está pidiendo el ingreso, le damos el ingreso, y ahí hay otro hermano que nos pide el ingreso, claro, bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos. Este, estamos grabando, ¿verdad? Estamos grabando ya el programa para que no se nos olvide. Ya con esta la tercera grabación que hacemos. Bien, hermano, usted nos dice cómo empezamos. Aquí hay otro hermano Jimmy, vamos a admitirlo. Ujú. Usted me dice si pregunta usted y cuánto tenemos para contestar, si le damos los 5 minutos de respuesta o menos, o cómo lo dice usted. Sí, como usted quiera. Bueno, El tiempo que se lleve la respuesta, ¿no? yo prefiero limitarlo a 5 minutos porque si usted me dice a mí que el tiempo que se lleve yo puedo terminar hablando 4 horas. Entonces no Ah, es, bueno. no es correcto. Bueno, Mejor, sí. mejor 5 minutos y 5 minutos, sí. concretamos. 5 minutos. Sí, entonces no sé si usted quiere hacer la primera pregunta, porque todavía a mí no se me ha ocurrido ninguna, por cuanto vi que usted tiene un concepto muy parecido al mío en algunas cosas. No coincidimos tal vez en la divinidad de los tres, en la Trinidad, pero en los otros elementos que usted explicó parece que hay mucha coincidencia en algunos puntos. Entonces, no sé si usted quiere hacer la primera pregunta o quiere que yo la haga, no sé. Yo, me gustaría que usted la hiciera. Que yo la hiciera. A ver, ¿qué pregunta te puedo hacer? Te puedo hacer la pregunta no sé, ¿se te dificulta poner la camarita, hermano? Para que quede A bien. ver, ya está. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué le parece si te hago entonces la primera pregunta y tenés cinco Sí. minutitos, luego me haces Bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué piensan los hermanos ¿cómo es? La congregación, Emunash Shalom. Shalom Naciones. Ajá, Shalom Naciones. ¿Qué piensa Shalom Naciones de la doctrina de la Trinidad y por qué? Eh, la congregación, tiempo, corre tiempo. Mire, Correcto. la congregación, nosotros no creemos en la Trinidad, creemos que no hay dos dioses, creemos
que hay un solo Elohim, un solo Padre eterno, un solo creador del universo, Ye Asher Eye, seré el que seré estaré. Creemos en un solo Mashiach, en un solo Goel, en un solo Redentor, en un solo Libertador. En eso creemos. No son dos dioses, es un solo Dios. Creemos en el Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Un solo Dios, serán un Echad en pensamiento y en acción. Porque creemos que Yeshua es el Hijo, creemos en Yeshua como la luz del mundo, creemos en Yeshua como la puerta de las ovejas, creemos en Yeshua o en Jesús como el representante de nuestro eterno, que nunca ha bajado a la tierra, que nadie le ha visto jamás, como dice Juan en el capítulo 1. Él es sin fin, no tiene principio, no tiene fin. En cambio, Yeshua fue el primero de la creación, el primero de la resurrección. Yeshua, cuando estuvo en la tierra, cumplió como Mashiach ben Yosef, cumplió como Mashiach, va a cumplir como Mashiach ben David. Isaías 11:11, cuando dice Yud-Hei Vahei, oh Dios de Israel, levantarás su brazo por segunda vez. Creemos que él vendrá, pero él tiene su representante a Jesús, a que ustedes le dicen Jesucristo. No creemos que el Ruach HaKodesh o el Espíritu de Santidad ni haya embarazado a Miriam, sino que él hizo una obra milagrosa. Él puso un óvulo puro con el esperma o la cera de Joseph, procrearon a Yeshua. Creemos que el Rúa es una emanación del Padre Eterno. Se manifiesta el Padre Eterno con su espíritu de santidad en nosotros. Si tenemos el espíritu de santidad, tenemos los frutos del espíritu, y hay muchos textos, e incluso nosotros creemos en esa emanación del Padre de muchas maneras. Cuando en el Shavuot, que ustedes le llaman el Pentecostés, en esa fiesta se manifestó como en un don de lenguas, y se manifiesta de muchas maneras el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Por eso el espíritu de Mashiach también es el espíritu de Mashiach. Por eso en el Bereshit dice el Ruach HaKodesh, o el espíritu de santidad, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, así creemos, así lo concebimos, que es el Ruach. Podríamos decir que el Ruach HaKodesh es una manifestación, porque nos puede llenar, decimos, todos llenos del Ruach HaKodesh, y hablaron en lenguas que se entendían, no cualquier lengua. Sí, entonces, en eso creemos, como una emanación del Eterno Espíritu de Santidad, y Él derrama al Padre su Espíritu, ese Espíritu que viene del poder del Padre. Fue el Espíritu de Santidad quien levantó a Yeshua HaMashiach de los muertos. Por eso dice el Padre Eterno en su palabra: pondré mi espíritu en ustedes. Es todo, hermano. Le cedo la palabra. Me quedaron 9 segundos. Va mi pregunta. Claro, hermano. Conteste, hágame su preguntita. Vamos a esperar que el reloj se active aquí para yo tener Ahora sí. Claro que sí. Hágame su preguntita. Hermano,
el Ruach HaKodesh, ¿cómo lo concibe usted? O el Espíritu Santo, ¿cómo lo concibe su iglesia? ¿Cómo no sé a qué iglesia pertenezca? No me lo ha dicho, pero ¿cómo lo concibe usted? Bien, comienzo. Bien, el Espíritu Santo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo es muy distinto al Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Porque la revelación nos la da Cristo en el Nuevo Testamento. Cuando analizamos la persona del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar en primer lugar que es eso, es una persona. Una persona es un ente, un ser, usted puede llamarlo como sea, persona, ente, ser, que puede tomar decisiones por sí mismo, que habla, que dice. El Espíritu Santo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio, en la Revelación, adquiere diferentes nombres. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, digamos, hay una cantidad de nombres relacionados con el Espíritu Santo. Pero también la palabra espíritu, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, asume diferentes sentidos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el espíritu puede ser la vida. Cuando dice, por ejemplo, en Apocalipsis 13, que el dragón le dio el espíritu, ¿verdad? Para darle vida. Ahí tiene un sentido de vida. El espíritu es sentido de vida. En Juan 3, la palabra espíritu, concretamente no tengo el versículo aquí a mano porque es una pregunta espontánea, pero en Juan 3 habla del espíritu que va, que viene y se refiere al viento. De hecho, la Biblia, algunos autores lo han traducido como viento. En muchos casos, el espíritu es un adjetivo atributivo, como en el caso de Juan, Juan 4, cuando habla con la samaritana, ¿verdad? Que dice, Dios es espíritu, ¿verdad? Con un copulativo, es un sustantivo atributivo, gramaticalmente hablando. Entonces, la palabra espíritu es muy ambigua, pero el Espíritu Santo como tal, cuando aparece el Espíritu Santo, el Consolador, el que el Padre va a enviar y el que el Hijo envía sobre nosotros, es una persona que dirige, una persona que también es Dios. ¿Por qué es Dios? Bueno, porque crea. En la Biblia solo hay tres seres, entes o personas que crean: Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. En Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, se movía sobre las aguas. Y si usted va a Job 33:4, Job dice, el Espíritu de Dios me creó. Es decir, el Espíritu Santo, y eso nosotros lo asumimos como algo muy claro que se complementa con que, usted lo acaba de decir, santidad, nos da santidad. Son cosas que solamente Dios, un Dios o Dios puede dar. No creemos en tres dioses nunca, porque en el momento en que creamos en tres dioses estamos dejando de creer en la Sagrada Escritura. Pero sí creemos que son tres personas distintas que participan de la misma divinidad. No es tres divinidades distintas, no, es una sola divinidad. Una analogía para poder entender ese misterio divino que nos transmite Cristo es sencillamente, podríamos decir, los apellidos. O digamos, tres personas diferentes pueden participar de una misma familia. Algo parecido. Entonces, ellos no pueden ser tres dioses porque estaríamos contra la Biblia, seríamos heréticos, sería peligroso, dejaríamos de creer en la Biblia. Y no creemos en la Biblia, creemos que lo que ella dice, el Padre es Dios, claro, el Hijo es Dios, sí, pero participa de la misma divinidad del Padre, el Espíritu Santo es Dios, participa de la misma divinidad. Es teológicamente la única respuesta que no nos hace ver la Biblia como antagónica,
si yo creo otra cosa y le doy una interpretación diferente a esto, dejo de creer en la Biblia. Y si dice que el Espíritu creó y en el Nuevo Testamento se presenta como una persona, yo no puedo torcer la idea de ahí dándole otra explicación. No, si dice que es Dios, es Dios. Y si dice que Jesús es Dios, es Dios. Nada más que no es el mismo Padre, sino que es diferente. Bien, ahí termina mi respuesta y se me acabó el tiempo. Bien, no sé si quieres hacerme, vamos a esperar que se cargue el reloj. Me puedes, entonces, si gusta, me haces la otra pregunta o yo soy el que te tengo a traer la pregunta. Usted. Yo te hago la pregunta. Sí, sí. Bien, vamos a ver qué te pregunto, porque en realidad lo que has expuesto está bien claro. ¿Qué piensas del texto de Juan 1:1? Hablemos de ese texto, donde dice que Jesús es Dios. Ese texto concreto, Jesús es Dios. O dice el Logos es Dios. Bien, ahí. Bueno, nosotros no lo, o a mi parecer, de acuerdo a escrituralmente, cuando se dice que eh, en el principio era la palabra, es la palabra de Elohim, del Padre Eterno, es la palabra creadora, como lo expuse, de 10 locuciones, de 10 palabras, de 10 dichos, el Padre Eterno creó todo lo que existe y hay en este planeta Tierra. Pero en relación con el Bereshit o con el Génesis, ese Juan 1:1 es la palabra creadora, pero ¿qué crea? Crea la luz del mundo, que aparece hasta el versículo 4. Dice, en él estaba la vida y era la luz de la humanidad o la luz del mundo o del cosmos, como le dice usted. Entonces, nosotros creemos que Yeshua es la luz del mundo en un sentido metafórico, así como él dice, yo soy la puerta de las ovejas. No es en sentido literal una madera. Yeshua no es madera, ni tampoco es un cordero inmolado, porque no es en sentido literal un animal, sino es Yeshua se inmoló, se sacrificó por nosotros, por los pecados de corte, de caret, que no podían ser pagados, ofrendados por medio de sacrificios. Entonces, por eso el libro de Daniel establece muy claro que cuando fue la destrucción del segundo templo y que se había ya cortado al ungido, que era el Masías, él es el que abolió los sacrificios y la ofrenda. Así se entiende ese libro de Daniel. Y nosotros creemos que en relación de esa palabra creadora fue la luz del mundo. No creemos en Yeshua como un Dios, sino lo creemos como un representante del Eterno, como un ungido del Eterno, que va a venir aquí a la tierra y del cual hablaron los profetas. Y cuando se dice que Él viene, Yud Hei Bajei, que es el Padre Eterno, el que viene es Yeshua, Hamashiach. Nosotros así lo consideramos, así lo creemos, yo así lo creo, así lo establezco, que es el Mashiach, el ungido, y cumplió como profeta, cumplió
ahora como Cohen Gadol y en el futuro cumplirá como el rey justo, así como lo espera el pueblo de An Israel, el pueblo de Israel, así como lo espera, porque ellos no creyeron que él había sido el Mesías. Entonces tienen más de 2000 años no creyéndolo, pero nosotros sí creemos en el Nuevo Testamento y por eso es que nosotros afirmamos que es nuestro Señor Yeshua el que viene como ese líder guerrillero, ese líder político, ese líder reacio que va a salvar a Israel, a su pueblo. Es así como lo concebimos, no como un Dios, porque si no sentimos que caeríamos en idolatría, sería Abodá Zará, y nosotros creemos que es el representante del Eterno aquí en la tierra. Le cedo la palabra, hermano. Bien, hermano. Excelente. Creo que te toca preguntar, así es, ¿verdad? O ahí Sí, está sí. bien. Entonces, si gustas, eh, me preguntas y yo te contesto. Bueno, si nosotros leemos Juan 15:26, dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y él dará testimonio acerca de mí. ¿De qué manera está hablando? Porque está diciendo claramente que procede ese Espíritu de santidad del Padre. Nosotros no lo concebimos como un ser, sino como una emanación del Eterno. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Juan 15:26? Bien, te contesto. Sí, Bien, tal vez voy a durar un poquito menos, ¿verdad? Juan 15:26. Ya voy a activar esto apenas lo encuentro. Aquí lo tengo. Juan 15:26. Activo el cronómetro. Dice Juan 15:26, cuando venga, o cuando viniera, cuando venga, el defensor, el Paráclitos, ¿verdad? El defensor, Paráclitos, al cual yo enviaré, Cristo enviará, dice, a vosotros, de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, y vea que aquí el Espíritu Santo recibe ya otro nombre, ¿verdad? Hay muchos espíritus de la verdad, espíritu de santidad, etcétera. El Espíritu de la verdad, el que de parte del Padre procede, el que procede del Padre, aquel testificará alrededor de mí. Bueno, Jesús mismo dijo que él también procedía del Padre. El Espíritu procede del Padre. Es decir, el proceder, el venir del Padre, no implica que sea primero el mismo Padre, ¿verdad? No implica que el Espíritu Santo, como lo dice otro grupo de personas que interpretan que es el mismo Padre. No, el hecho de proceder del Padre, de hecho creemos, y se lo voy a decir así porque también es una pregunta que hacen muchos, eh, Jesús Jesús hablemos así, en un orden jerárquico entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús no es mayor que el Padre, pero eso no significa que Jesús sea inferior. Jesús dijo, mi Padre es mayor que yo, ¿verdad? No está diciendo que es superior, sino está diciendo sencillamente que ocupa en la jerarquía un puesto de cabeza. De hecho, lo dice la Escritura. El Padre es cabeza mía, yo soy cabeza de la iglesia. No significa que sea superior, sino que en una familia, hablemos de una familia divina, es una analogía, no sabemos si en el cielo será así, pero en una familia tiene que haber una cabeza. La cabeza es el Padre. Del Padre procede el Hijo y procede el Espíritu Santo.
El mismo Espíritu Santo es enviado por el Padre y es enviado por el mismo Hijo, ¿verdad? Es enviado. Entonces, no encuentro, por ejemplo, que eso le quite méritos a que el Espíritu Santo sea una persona, porque este texto no lo desacredita de ninguna manera. No desacredita los textos que yo te mencioné ahorita, cuando habla de que el Espíritu Santo toma decisiones. El Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo incluso se presenta simbólicamente como un ser diferente. Cuando, por ejemplo, Jesús es bautizado, dice, el Espíritu vino como paloma. No es que es una paloma, ¿verdad? La gente se imagina una paloma. O como dice Lucas, en forma de paloma. Pero es que habla de que el Espíritu vino. Es decir, no dice que el Padre vino el Espíritu Santo. Entonces, sí es un ser distinto al Padre. En el Nuevo Testamento, cuando analizamos todos los textos relacionados con el Espíritu Santo, no podemos otra cosa que inferir que el Espíritu Santo es un ser, lo que nosotros llamamos una persona, distinta al Padre y distinta al Hijo. Entonces, esa sería tal vez la respuesta de este hermoso versículo, ¿verdad? El cual viene, ya sabemos, en Pentecostés. Bien, esa sería mi respuesta, mi querido amigo. Vendría la otra, hermano. Dime. Usted me hace la pregunta. Ya. Yo te hago la pregunta. Vamos a ver Sí. qué pregunta te hago. Vamos a poner el reloj en cero. Otra vez. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver, hermano. Bueno, ya me contestaste tu posición sobre Jesús, que no es Dios. No sé si te diera los textos. Voy a darte un texto así como hiciste ahorita conmigo sobre sobre la divinidad de Cristo. Vamos a ver si los tengo por aquí. Vamos a ver. Filipenses 2, 5, 6. No. Comencemos con otro más sencillo. Tengo bastantes. Vamos a ver aquí. Comencemos con este. Sí, Filipenses 2, 5, 6. Dice Filipenses 2, 5. Esto pensad en vosotros, lo cual también en Cristo Jesús, versículo 5, versículo 6, quien en forma de Dios estando, es decir, quien en forma de Dios existiendo, en forma de Dios, dice que tenía forma divina, estando, no codiciable consideró el ser igual a Dios, es decir, Jesucristo no codició ser igual a Dios. Es decir, está hablando de que cuando se hizo humano, se despojó de su divinidad humana. Entonces, cuál sería, así como me dijiste eso, tu interpretación de este versículo que habla de Jesús, que existió en forma de Dios y que cuando se hace humano se despoja de ser igual a Dios, y que sabemos que hay otro texto que dice que vuelve a tener la gloria que tenía antes, ¿verdad? Pero entonces te doy los 5 minutos para este texto. Empezamos. El Padre Eterno, voy a decir otra vez el tetragramatón Yud-Hei-Vahei, o Dios de Israel. Él creó a Adán. Yeshua o Jesús es el postrer Adán. Entonces, efectivamente, él vivía con el Padre. Cuando se encarnó en la tierra fue un ser humano, pero aún siendo en forma de él, no él como el Padre, nunca quiso ser igual a Dios, porque si nosotros vemos que Adán
quiso ser igual a Dios. Cuando Hasatán o el adversario le dice a Eva que serían como dioses, ellos comieron del fruto y ahí hubo la caída del Edén. Entonces quisieron ser igual a Dios. Y este postrer Adán nunca quiso ser igual a él, sino que se humilló, lo exaltó al Padre Eterno. Entonces, por un hombre cayó el cosmos, el universo o el planeta, pero por un hombre vino la redención. Un hombre que pecó y otro que no pecó. Un hombre que nunca se arrepintió y un hombre que se humilló. Entonces, de esa manera, hermano, yo le contesto su pregunta y pues le cedo la palabra. Excelente, hermano, excelente. Bien. Si gusta, me hace la preguntita. No sé si la... Sí, Dice a que ver, nos queda 6:49. Entonces esta te la contesto y es 1 minuto y se va. Bien. Si gusta, me hace la ya, preguntita. Si gusta, sí, hacemos la última preguntita y sí, cerramos por ya, hoy. Está bien, porque hemos sí, está bien. estado bastante, ¿verdad? Dime, hermano, ahora sí. Oiga, hermano, ¿lo va a subir a YouTube? Claro que sí, voy a subir los 3. Ah, bueno, Si Dios bueno. quiere, ¿verdad? A ver, la última pregunta. En las salutaciones, en los saludos, el rabino Saúl de Tarso, o Pablo, como ustedes le dicen, siempre le dice a las iglesias en el nombre del Padre Eterno y de Yeshua Hamashiach, Padre Eterno y Jesucristo. Nunca habla del Espíritu Santo. O sea, tampoco se le da un reino al Espíritu Santo. Yeshua va a tener un reino y luego va a entregar el reino al Padre, según 1 Corintios 15. Entonces, ¿por qué dice usted que es un ser? Y ahí en esas salutaciones que hace Pablo, no se habla del Espíritu Santo. Bien, contesto. Es muy simple. Las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si comenzamos a analizar los diferentes textos, que yo veo que usted se lo sabe muy bien, los conoce la Biblia, conoce el Nuevo Testamento, las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son distintas. Hay algunas que se relacionan. Por ejemplo, como que Cristo está a la derecha del Padre, va a tener su trono. La función del Espíritu Santo es más de acción, es más de ejecutar. Cristo hacía milagros porque el Espíritu Santo estaba en él. Es una función. El Espíritu Santo actúa de una manera muy diferente al Padre y al Hijo. No tienen que ser iguales, son personas distintas. Eso no quita que en todo el Nuevo Testamento, si lo analizamos, si lo leemos honestamente, vamos a encontrar que el Espíritu Santo toma decisiones. Si el Espíritu Santo toma decisiones, es una persona distinta, es un ser distinto. Si el Nuevo Testamento lo presenta, por ejemplo, podríamos decir el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, y que en el Antiguo Testamento podríamos decir así como el espíritu del hombre, el alma del hombre, etcétera, pero no es así en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se presenta como el que vive en nosotros, como el que el Padre envió, como usted lo acaba de mencionar. Si el Padre lo envió, es otro distinto. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es una persona, es un ser. Y tendrá funciones muy distintas. No va a ser igual al Padre y al Hijo, pero tendrá funciones diferentes porque son 3 personas distintas. No tienen que ser cortadas con el mismo molde para participar de la divinidad, pero no quita el hecho de que si somos honestos y vemos que el Espíritu Santo realiza acciones que son propias de Dios, es porque Él también tiene divinidad. Él participa de la divinidad. No vemos
un ser en el Nuevo Testamento que cree al estilo del Padre, del Hijo. Y es más, que participen de la creación del universo. Solo el Padre, leemos, solo Jesucristo, lo leemos en el Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo, lo leemos en Génesis 1:2 y en Job 33:4, lo cual significa que realmente es una persona distinta. Entonces no tiene por qué participar teniendo un trono. No, él es diferente, distinto. Lo que sí no podemos contradecir es que no sea divino. No encontramos un texto que nos vaya a decir que todo eso fue, ¿no? Y el Nuevo Testamento se centraba mucho en el Padre y el Hijo. Jesucristo, de hecho, fue el tema central de todo el Nuevo Testamento. Entonces, tan es así que algunos terminaron por creer que solo Él existe y que los demás no existen. No, es que era el momento de Jesucristo, ¿verdad? Así lo quiso el Padre, entregar todo en manos del Hijo, y el Espíritu Santo es el que le ayuda y el que nos ayuda, es nuestro consolador, pero que es una persona y que según las características son divinas las características, es decir, es de un Dios, nadie hace lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, por ahí sería. Vean, nos queda un minuto, ¿verdad? 1 minuto 45 segundos. Sí, y después Bueno, de ahí pues, se corta y ahí nos veríamos después. Puedes nos decir, hermanito. despedimos. Nos Nos despedimos. despedimos, hermano. Un gran gusto, mi hermano. Amo México, un lugar hermoso. Un abrazo fuerte Cuando para estuve allá Costa me Rica. recibieron muy lindo. Igualmente, hermanito, Dios me lo bendiga a usted y a los otros hermanos. Nos vemos. Bendiciones. Shalom. Igual, Shalom. igual a todos.